Recuerdo vívidamente el día que dejé mi hogar. Era una fresca mañana de otoño y el aire estaba impregnado del aroma de las hojas caídas. Metí todo lo que valoraba en mi vieja furgoneta, decidido a empezar de nuevo lejos de los dolorosos recuerdos. Marcharme no fue fácil, pero era necesario. La traición y el engaño habían arruinado mi vida, y la única forma de sanar era distanciarme de quienes me habían herido. Tras horas conduciendo, encontré un pintoresco y tranquilo pueblo que parecía perfecto para un nuevo comienzo. Los lugareños eran amables, el ritmo era lento y el pueblo tenía un encanto especial. Descubrí una pequeña gasolinera y taller mecánico en ruinas que llevaba años en el mercado. Viendo su potencial, hice una oferta baja que sorprendentemente fue aceptada. Esta propiedad se convirtió en los cimientos para reconstruir mi vida y mi negocio. Un sábado por la tarde estaba sentado tranquilamente en mi taberna favorita disfrutando de la paz. Este lugar se convirtió en mi santuario poco después de mudarme aquí. Compré la gasolinera y el taller a precio de ganga, viendo su potencial sin explotar. El antiguo dueño estaba ansioso por vender después de que llevara 2 años en el mercado. Era el lugar perfecto para un nuevo comienzo, ayudándome a dejar atrás mi pasado. Lo primero que hice fue construir una gran tienda de ultramarinos frente a la gasolinera para abastecer al pueblo después de que la única tienda de comestibles cerrara a las 7 de la tarde. Moví el depósito para que los surtidores fueran visibles desde la tienda, lo que dejó mucho espacio de aparcamiento para los clientes. La tienda tenía más movimiento desde las 7 de la tarde hasta la medianoche y estaba abierta 24 horas. El taller en la parte trasera del solar abría de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 5 días a la semana, con proyectos especiales los sábados. Aunque el bar del pueblo se molestó inicialmente cuando empezamos a vender licores básicos, finalmente nos proporcionó buenos ingresos y creó empleos necesarios en la comunidad. El negocio tuvo mucho éxito después de reestructurar la distribución interna de la tienda gracias a una mujer que contraté. Rápidamente devolvió el préstamo con garantía hipotecaria y requirió duplicar el personal debido a la alta demanda. Las noches de viernes y sábado vendíamos mucha comida basura a la clientela del bar y los domingos vendíamos mucha cerveza fría a precios razonables. Estaba saboreando un brandy de Jerez doble con hielo y una rodaja de limón. Acababa de terminar de reemplazar la columna de dirección de una vieja furgoneta, una reliquia familiar. Me llevó 8 meses encontrar la pieza y fabricar algunos accesorios. Su familia había conducido esa furgoneta desde los años 40 y no tenía planes de dejar de hacerlo. Si pudiera, sería enterrado en ella. De 4 a 7 era el mejor momento en la taberna, ya que la mayoría de los clientes habituales ya habían cenado. En un par de horas, el lugar se llenaría de un público más animado. Los agricultores traían a sus hijas para divertirse después del trabajo. En mis 6 años y medio aquí, me había forjado una sólida reputación y había hecho muchos amigos. Los lugareños se cuidaban unos a otros y me mantenían informado de cualquier cosa inusual. Venía a la taberna una vez a la semana, siempre los sábados, a tomar una copa antes de ir a casa. Era mi momento de tranquilidad para ordenar mis pensamientos. Los vi entrar y deseé no haberlo hecho. Arruinaron un día perfecto. La mujer era la hermana gemela de mi ex Teresa y el joven que la acompañaba fue una vez mi hijo Sergio. Me trajo recuerdos que no quería. Me di cuenta de que no puedes ver la maldad cuando vives con ella. El chico había crecido y se parecía más a su padre biológico. Esto demostraba que la verdad siempre sale a la luz. ¿Por qué me buscaban ahora? Charlaron con el camarero, le mostraron una foto y luego se marcharon. Agradecí mi pelo largo y descuidado, mi barba y mi bigote que me hacían parecer diferente, especialmente porque había perdido peso. Nadie se dio cuenta del mensaje que envié, que simplemente decía: «Vuelve a casa cuando puedas». Media hora después, el camarero Tomás se acercó y se sentó en mi mesa.
¿Qué querían, Arturo?, le pregunté. Querían darte un mensaje. Oyeron el rumor de que vives aquí y vinieron a comprobarlo, respondió Tomás. Dijeron que una mujer llamada Isabel se está muriendo de cáncer y quiere hacer las paces. Me pidieron tu foto fingiendo no reconocer tu nombre. ¿Quiénes son y qué quieren? Saqué un cigarrillo, le arranqué el filtro y lo encendí. La mujer es la hermana gemela de mi exesposa. El joven es el hijo ilegítimo de mi exesposa, a quien hizo pasar por mío durante años. Según tu experiencia, ¿crees que decían la verdad? Por su lenguaje corporal, diría que son parcialmente honestos, pero ocultan algo gordo, respondió Tomás. Asentí. Mi exesposa Isabel y su hermana siempre habían sido engañosas, pareciendo genuinas mientras me traicionaban. Tomás volvió detrás de la barra. Mis pensamientos se desviaron a hace casi 7 años, cuando me fui prometiendo no volver en otros 7. Se rieron de mí pensando que era un tonto. Aprendieron una dura lección ese día porque nunca más me vieron ni supieron de mí directamente. No creyeron lo serio o herido que estaba. Pensaron que solo estaba enfadado por su broma. No tenían ni idea de que unas semanas antes había descubierto que nuestro hijo menor era en realidad hijo de mi cuñado. Esa revelación inició mi viaje hasta este momento. Un miembro de la familia que había visto a Isabel y Teresa, las gemelas malvadas, traicionarme demasiadas veces, me proporcionó la prueba. Las llamaba brujas negras que practicaban pura maldad. A principios de esa semana, antes de irme, descubrimos una nueva póliza de seguro sobre mí, con doble indemnización por fallecimiento accidental, por un total de 4 millones de euros. Si yo moría. Una anciana sabia me dijo que huyera. Cuando me fui hacia mi furgoneta de trabajo, no tenía ni idea de que ya estaba llena con todo lo que quería de mis 16 años de matrimonio. Conduje sin mirar atrás y terminé a 2 comunidades autónomas de distancia. Parte de esto fue mi culpa, ya que dejé embarazada a Isabel cuando ella tenía 16 años y yo 18. Mi familia me convenció de que me casara con ella y pronto tuvimos 2 hijos más. A ellas les parecía divertidísimo. Isabel les dijo a nuestras hijas: «Vuestro padre volverá cuando se le pase el enfado. Necesita recuperar su sentido del humor». Unas horas más tarde, un coche de la Guardia Civil llegó a la casa. Isabel lo recibió en la puerta. «¿Es usted la señora Isabel Herrero?», preguntó el agente. Cuando ella dijo que sí, él respondió: «Señora, acaba de recibir una notificación judicial». Ella se rió pensando que era una broma, pero cuando abrió el sobre se dio cuenta de que yo había disuelto nuestro matrimonio sin pensarlo 2 veces. La tía Josefina me dijo que se quedó en shock. Mi abogado enumeró todos nuestros activos y pasivos, incluido un informe de ADN que mostraba que el romance había durado 1 año. La demanda de divorcio incluía detalles, recibos y fotos de sus encuentros en hoteles. En el sobre había una carta que revelaba que estaba demandando a su marido por la manutención del niño, infidelidad y difamación. Sus risas cesaron. La broma ya no era a mi costa. Yo reí el último. Su broma era que yo solo servía para ganar dinero. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro, así que Isabel y los niños estaban malcriados y nunca necesitaron nada. Más tarde, Isabel descubrió que yo había vendido 3 de nuestros negocios, saldado todas las deudas y vendido nuestros 2 edificios de apartamentos con beneficios. Cancelé todas las tarjetas de crédito, eliminé mi nombre de las cuentas bancarias y le cedí mi mitad de la casa. Tomé la mitad de nuestro patrimonio en efectivo, reduciendo nuestro flujo de caja de 10,000 euros al mes a 0. La hermana de Isabel aprendió el coste de utilizarme. Mi abogado congeló sus activos antes de que recibieran la citación, dejándolos en la ruina. Después del divorcio, mi abogado llamó a Isabel y le reembolsó una 1/4 parte de sus pérdidas. «¿Por qué haría eso?», preguntó ella. «Para él nunca se trató del dinero, sino de principios», respondió mi abogado. «Espera que este dinero te dé la oportunidad de empezar de nuevo y aprender de tu experiencia».
Isabel se negó a aceptar el divorcio sin hablar conmigo, dejándonos legalmente separados, pero no divorciados. Yo no tenía ninguna necesidad de hablar con alguien que me había mentido durante años. Tuvo que trabajar por primera vez aprendiendo que el dinero desaparece rápidamente sin ingresos. Hice que mi abogado me reenviara el correo importante a un apartado de correos alquilado que luego se enviaba a mi dirección de trabajo semanalmente. Hice esto sabiendo que a Isabel y su hermana les encantaba manipular y planear venganzas. Sabía que finalmente intentarían devolvérmela. No era una cuestión de sí, sino de cuándo. Su familia no creía en dejar las cosas estar y mi ausencia los molestaría. Cuanto más tiempo pasara, peor sería su venganza. No lo dejarían pasar fácilmente. Hasta ahora pensaba que había logrado escapar. Con la aparición de Teresa me di cuenta de que su juego no había terminado. Terminé mi copa y salí por la puerta de atrás por si estaban vigilando la delantera. Crucé el solar vacío detrás de la casa y rodeé la manzana hasta mi furgoneta. Mientras abría la puerta, un hombre se acercó y dijo: «Es usted un hombre difícil de encontrar, señor Arturo Serrano». Sin duda dije: «¿Cómo sabe mi nombre?» «Me llamo Pedro Jiménez, la hija mayor de usted». «Concha es mi esposa», respondió. «Eso podría ser una bendición o una maldición», dije, «si se comporta como su madre». «Entonces, ¿por qué estás aquí? Vine a buscarle», dijo. «Algunas cosas necesitan resolverse. Ese sería el caso si tu suegra simplemente firmara el acuerdo de divorcio», dije. «¿Qué acuerdo de divorcio?», preguntó Pedro sorprendido. Le dije que me siguiera. Condujimos por el pueblo y luego por un largo camino de entrada que llevaba a un cortijo. Dentro de mi despacho le mostré los papeles del divorcio y le dejé hacer copias. Pedro no necesitaba saber que yo no vivía allí. Lo había construido para la tía Josefina esperando que finalmente dejara su vieja casa. Pedro era un joven de aspecto agradable, seguro y aparentemente educado. Me preguntaba si era quien decía ser o parte del plan de Isabel y Teresa. Usó mi Wi-Fi para descargar archivos en su portátil. Todos los registros importantes estaban almacenados allí con una copia maestra en una caja de seguridad. Le interesaba una copia del informe de la Guardia Civil que Isabel firmó al recibir la citación. Logró imprimir una carta comprometedora del abogado de Isabel al mío, reconociendo la división de bienes acordada, pero negándose a finalizar el divorcio sin una reunión en persona conmigo. Mientras Pedro trabajaba, observé sus expresiones y vi que estaba aprendiendo nueva información. Mis documentos contradecían lo que él creía. «¿Crees que Concha lo sabe?», preguntó Pedro. «Eso es algo que tendrás que averiguar», respondí. «Aquí tienes una pregunta para ti. ¿Isabel se está muriendo de cáncer de verdad?» «¿Quién te dijo eso?», preguntó Pedro. «Teresa y Sergio se lo dijeron a un camarero hoy, pero sé que Isabel está bien. Vive como pareja, de hecho, con su antiguo abogado y está esperando su segundo hijo», dijo Pedro. «Es ella quien me pidió que te encontrara para iniciar el divorcio. Afirma que es necesario para poder volver a casarse. Llamó a su esposa y puso el altavoz para que yo pudiera oír. Concha, ¿sabías que tu madre mintió sobre que el divorcio no estaba finalizado?, preguntó Pedro. «¿De qué estás hablando?», respondió Concha. «Mamá nos dijo que papá nos abandonó y se llevó todo lo que quedaba antes de irse del pueblo. Si no fuera por nuestro padrastro, no habríamos sobrevivido. Te estoy enviando el expediente legal», dijo Pedro. «Léelo y contáctame lo antes posible». Mientras hablaban, cogí 2 botellines de Cruzcampo, los abrí y puse uno frente a él. «¿Por qué no le dijiste a mi hija que me encontraste?», pregunté. «Concha y yo solo llevamos casados 2 años y acabamos de tener un hijo hace 3 meses. Por ahora no le voy a decir a nadie que te he encontrado», dijo Pedro. «Todos piensan que estoy investigando un caso». Me mostró su placa confirmando que era agente de la Policía Nacional de la Comisaría de Paraíso. Comprobé la página web de la comisaría en mi portátil demostrando que decía la verdad. «Fue el informe de un accidente de hace unos meses lo que me llevó hasta ti», explicó Pedro. «Concha escribió un informe sobre tu desaparición que se remitió a la lista de personas buscadas.
La compañía de seguros me informó del fallo a tu favor. Entonces, ¿por qué no le dijiste a Concha que me encontraste?, pregunté de nuevo. Después de revisar tu expediente, quedó claro que algo más podría estar sucediendo, dijo Pedro. Me preguntaba qué pasó con los 250,000 euros en efectivo que se suponía que Isabel iba a recibir junto con la escritura de la casa. ¿Y por qué están todos mintiendo sobre lo que realmente pasó? Sí parece que a mí también me han contado mentiras, dije mientras sonaba su teléfono. Es mi mujer, lo pongo en altavoz, dijo Pedro. Por favor, habla bajo. Hola, cariño, dijo Concha. ¿De dónde has sacado todo esto? Es verdad que nos han mentido durante años. Sergio no conoce sus orígenes y yo tampoco. Mi hermana Carmen se va a quedar de piedra. Mamá la reprendió por defender a papá, ya no se hablan. Esta historia contradice todo lo que nos han contado. Mamá y la tía han estado manipulando la vida de papá durante años. Lo que me molesta es que el divorcio no esté finalizado porque mamá no quiere firmar. ¿Qué está pasando realmente? Es verdad. Obtuve la información de la viuda del abogado de tu padre. Tuve que salir de la comunidad para encontrarla. Su marido guardaba duplicados de todos sus archivos. Por los papeles, parece que a tu madre le entregaron una demanda de divorcio el mismo día que él se fue, dijo Pedro. Escribí una nota para que Concha hablara con su tía abuela Josefina si aún vivía. Pedro asintió. Pedro, es crucial encontrar a mi padre ahora, dijo Concha. Merece ser libre de mamá y sus tejemanejes al menos para finalizar el divorcio. ¿Qué pasó con el dinero que recibió? ¿Por qué tuvo que vender la casa si era suya? Cuanto más investigo, esto más me pregunto qué está pasando y por qué planeaba demandarlo por abandono tan pronto como lo encontrara. Pídele a mi hermana que cuide a nuestro hijo un poco más y habla con la tía Josefina sobre lo que hemos descubierto. Quizás ella se abra, dijo Pedro. Esto debe quedar entre nosotros por ahora. Parece que puede haber un fraude grave. ¿Por qué tu madre ha estado difamando a tu padre durante años? Tendré que hablar con el fiscal. Los 250,000 euros en efectivo desaparecieron una vez que llegaron al abogado de tu padre. No se lo digas a tu hermana todavía. Si el fiscal investiga, es mejor que nadie más lo sepa. Me levanté para servirnos algo más, dándole a Pedro privacidad hasta que terminara su llamada. ¿Por qué quieres que Concha hable con la tía Josefina?, preguntó Pedro. Josefina recopiló toda la información sobre el romance de Isabel y Jorge. Dije, nunca se casó, pero cuidó de la familia como una madre. Criar a su única hija como madre soltera cambió su perspectiva. Pensaba que Teresa e Isabel conspiraron y nos usaron a Jorge y a mí, pero su objetivo final no está claro. Si es verdad, ¿por qué?, preguntó Pedro. La nieta de la tía Josefina, Judith, quiere que se mude con ella, pero Josefina insiste en esperar hasta que se sepa la verdad. Judith la visita con sus 2 hijos. Judith lleva una vida muy retraída, dije. Socializar con Isabel y Teresa pasa factura a todo el mundo. Han usado a la gente la mayor parte de sus vidas. No fue hasta que Josefina me dio el material que me di cuenta de esto. ¿Quieres preguntarme por tus hijos antes de que me vaya?, preguntó Pedro. No hasta que sepa que eres quien dices ser, respondí. Esto podría ser otra parte de su juego. Investiga el repentino fallecimiento de mi abogado, porque si ella planea demandarme, ¿qué le hace pensar que puede ganar? El rostro de Pedro se puso pálido al darse cuenta con qué tipo de gente se había casado. Decidimos confiar el uno en el otro lo suficiente como para intercambiar números. Prometió mantenerme informado. Lo acompañé a la puerta, le di la mano y le dije adiós. Después de que se fuera, limpié, cerré el apartamento y tomé el camino largo a casa para asegurarme de que no me seguían, dándome tiempo para pensar. Mi vida había mejorado desde que dejé atrás el pasado. ¿Quería revivirlo todo de nuevo? Conociendo a Isabel y Teresa, tenía que prepararme para lo que venía, ya que harían cualquier cosa por dinero. Tan pronto como entré por la puerta, 2 niños pequeños se agarraron a mis piernas. Cogí en brazos a mis hijos de 3 y 4 años, Carlos y Javier, las niñas de mis ojos, igual que su madre.
Me sentía bendecido por tener a los 3 en mi vida. Mi esposa Judith gritó que la cena estaba casi lista, así que fui a lavarme. Durante la cena le conté mi día. Desde que cerré la tienda no podría haber imaginado que mi vida resultaría así cuando dejé Paraíso hace casi 7 años. Le prometí a mi tía abuela Josefina que mantendría el contacto y lo hice llamándola todos los domingos. Hace aproximadamente 1 año y cuarto me llamó pidiendo ayuda. Su nieta Judith necesitaba escapar de un matrimonio fallido y encontrar un lugar seguro para empezar de nuevo. Judith, 10 años más joven que yo, no tenía hijos y vivía en un pueblo junto a una base militar fuera de la comunidad. No sabía mucho de ella, pero se lo debía a Josefina y estaba encantado de ayudar. Me llevó una semana a encontrar y amueblar parcialmente un apartamento de 2 habitaciones para ella en un pueblo pequeño, lo que fue casi imposible sin la ayuda de un amigo. Cuando llegué a recoger a Judith, ella había dejado su trabajo, vaciado sus cuentas bancarias y hecho las maletas. Su marido estaba a punto de alistarse en el ejército después de su último ejercicio de entrenamiento de 2 semanas. Llegué discretamente sobre las 8 de la tarde con una furgoneta de alquiler. Con la ayuda de algunos vecinos y amigos metimos todo lo que quería en la furgoneta. Salí de su pueblo en menos de 4 horas, negándome a decir de dónde era por seguridad. Mientras conducíamos de vuelta, Judith y yo empezamos a conocernos. Tarde esa noche recibió una llamada de su abuela. Sonreí cuando dijo: «Sí, abuela, Arturo me recogió. Podrías haberme avisado de que es un salvaje que podría tener buen aspecto si se aseara». Al día siguiente, Josefina contactó al abogado de Judith para que enviara todos sus documentos legales a mi apartado de correos. Judith advirtió que su futuro exmarido podría causar problemas, así que tomé medidas para protegerla. Judith se hizo cargo de la gestión de mi tienda y demostró ser una excelente gerente, haciendo cambios exitosos y priorizando las necesidades de los clientes. Su personalidad atrajo a muchos clientes nuevos y estableció un personal bien organizado y sin problemas. Josefina tuvo que obtener una orden de alejamiento contra el ex de Judith debido a sus constantes amenazas. Fue expulsado del ejército con deshonor y se mudó de nuevo a mi antiguo pueblo pensando que Judith estaría allí. Para evitar atención no deseada, Judith llevaba un anillo de diamantes, lo que la ayudó a adaptarse a su nueva vida. Se encargaba de la banca y la contabilidad, ganándose la aceptación de todos, ya que yo la había presentado. La honestidad y personalidad de Judith la hacían maravillosa y su largo pelo negro a menudo estaba recogido. Cuando le preguntaban por su anillo, respondía: «Estoy segura de que lo averiguaréis», desatando rumores de que éramos pareja. Empezó a traerme el almuerzo los sábados, ya que a menudo me olvidaba de comer mientras trabajaba, lo que resultó en una pérdida de peso. Nuestra relación creció de forma natural. Todos asumieron que éramos pareja y Josefina nos mantenía al día de los acontecimientos en casa. Nos entró curiosidad cuando supimos que el ex de Judith se llevaba bien con Teresa. El día que se finalizó el divorcio de Judith, nuestra relación se profundizó. Lo celebramos con amigos en el bar local, compartiendo nuestro primer beso durante un baile lento bajo luces tenues. 6 meses después nos mudamos juntos. Mientras los niños se bañaban, me afeité la barba y el bigote, dejando solo una barba de 3 días. Los niños miraban asombrados. Enjaboné mi cara y la de ellos con el cuenco y la brocha que Judith me compró por Navidad para su deleite. Judith entró sorprendida de ver a los niños riendo con las caras enjabonadas mientras terminaba de afeitarme. «Parece que papá se parecería a ti con la cara limpia», bromeó Judith. «¿Le corto el pelo también?». Ambos niños dijeron «sí», con entusiasmo. Me reí y dije: «Dejaré que el barbero se encargue de eso el lunes». «No lo haré yo misma antes de que cambies de opinión», insistió Judith. Después de secar a los niños y vestirlos para ir a la cama, se sentaron en la mesa de la cocina y vieron a Judith cortarme el pelo. Cuando terminó apenas me reconocí en el espejo. Le dije a Judith que había hecho un gran trabajo.
Me mandó a la ducha para quitarme el pelo suelto mientras ella limpiaba. Durante esto, su abuela llamó para decir que Concha acababa de irse. Judith creía que su abuela estaba lista para enfrentarse a la familia y aclarar las cosas. Concha se enteró de que mis 3 hijos debían recibir 600 euros cada uno al mes de unas rentas vitalicias que yo había establecido para la manutención, pero no habían recibido nada. La semana siguiente aguanté las bromas de todos sobre mi nuevo aspecto. La gente le preguntaba a Judith si había tenido que chantajearme para que me uniera a la sociedad normal. Judith respondía con humor que le había prometido bañarme al menos 3 veces por semana. La mayoría pilló la broma, algunos no. Fue interesante ver cómo actuaba la gente cuando se creía superior. La policía de Paraíso me informó de que sería demandado en un tribunal civil por abandono de familia, deserción y manutención atrasada. A Judith y a mí nos pareció divertido pensando que una sentencia llevaría a una agencia de cobros intentando encontrarme. Cuando el cartero dio la noticia, también le pareció gracioso. Su jefe y el fiscal contrataron a un abogado para que me representara usando mi situación para atar cabos. Pedro estimó que Isabel y Teresa habían robado más de 48,000 euros a cada uno de nuestros hijos. Reexaminaron el repentino fallecimiento de mi antiguo abogado, convirtiéndolo en un caso penal abierto. El exmarido de Judith se convirtió en una persona de interés. Si los hallazgos eran ciertos, Isabel y Teresa se enfrentaban a 7 o 10 años de prisión y el antiguo abogado de Isabel, ahora su pareja de hecho, podría ser inhabilitado. El abogado que contrataron para mí sería pagado por ellos y yo necesitaba permanecer oculto para ayudar a construir un caso más sólido. Tuvimos unas semanas de paz. Luego Josefina llamó el domingo por la noche informándonos de que el papeleo se presentaría el lunes. Me envió por correo electrónico todo lo que había recopilado durante 7 años, incluidas declaraciones juradas, conversaciones grabadas en video y nombres de abogados para una contrademanda. Una póliza de seguro de accidentes de 2 millones de euros me llamó la atención explicando parte del dinero desaparecido. Judith descubrió que se había contratado 6 meses antes de que me fuera. Pasamos la mitad de la noche enviando información al fiscal, seguros de que era una trampa para atraerme de vuelta. A la mañana siguiente, Judith llamó a los abogados recomendados y eligió uno enviándoles todo junto con un anticipo. Tan pronto como el equipo de Isabel presentara la demanda, yo les notificaría la mía antes de recibir la suya. El viernes por la mañana, Judith me llamó. Josefina estaba en camino con invitados, habiendo salido el jueves por la noche y pasado la noche en un hotel. Esto indicaba que las cosas estaban calentando. Judith y yo decidimos cerrar la tienda el sábado y tener un fin de semana largo en familia. Pedro venía con Concha y su hijo. Todo lo que Concha sabía era que iban a visitar a Judith. Sobre las 7 de la tarde vimos un Ford Explorer y un Escape detenerse en el camino de entrada. 4 adultos salieron de los coches. Judith notó mi preocupación y me tomó la mano. Mi furgoneta estaba escondida en el garaje, así que nadie sabía que yo estaba allí. ¿Quién es ese con Josefina?, preguntó Judith. Es Pedro, su esposa Concha, sosteniendo a su bebé, y Carmen, mi segunda hija mayor, respondí. ¿Estás lista para esto? Tan lista como nunca lo estaré, dije. Judith, sosteniendo a nuestro hijo menor, abrió la puerta principal. Salimos todos a recibir a nuestros invitados. Carmen rompió a llorar al verme. Le entregué mi hijo a su bisabuela y abracé a Carmen con fuerza. Concha le entregó su hijo a Pedro y se unió a nosotras. Mis hijas se habían convertido en unas mujeres encantadoras y verlas juntas fue inolvidable. Me alegro de verte de nuevo, Pedro, dije estrechándole la mano. Después de las presentaciones, Judith sirvió una cena enorme, cordero asado, patatas panaderas, ensalada mixta y flan casero de postre. Después de que los niños se acomodaran, empezamos a discutir todo. Primero que nada, Arturo. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó Pedro. Asentí.
Entonces, papá el fiscal cree que el coche del ex de Judith estuvo involucrado en el accidente de tu abogado. Estamos haciendo una comparación de pintura con el coche del propietario actual. Si coincide, será acusado de homicidio involuntario, explicó Pedro. El incendio que destruyó su oficina la misma noche fue tratado como provocado. Se le vio en segundo plano en un vídeo. Como Isabel y sus abogados sellaron los papeles del divorcio, piensan que no hay documentos para probar lo que pasó. Presentaron una demanda contra ti esta semana. Judith me miró y rompió a llorar. Siempre pensé que eras sobreprotector cuando me mudaste aquí, pero ahora veo que no lo eras. Pensé que tus preguntas a mi abuela eran excesivas, pero ahora me doy cuenta de que necesitabas entender con quién estábamos tratando antes de hacer un plan. Isabel y Teresa recibieron tu demanda el jueves, dijo Josefina. Debieron darse cuenta de que me comunicaba contigo. Temíamos que empezaran a atormentarme, así que vinimos aquí rápidamente. Abuela, tenemos tu casa lista, dijo Judith. Está amueblada, así que solo necesitas ropa. Traje la mayor parte en el coche, dijo Josefina. Concha enviará el resto, incluidas las antigüedades. Le di un poder para vender la casa y los muebles. Era hora de dejar Paraíso. Volveré con Pedro y Concha y alquilaré una furgoneta para llevar todo, dije. Es hora de ver si nuestras sospechas son correctas. ¿Qué sospechas?, preguntó Pedro. La demanda contra mí es una artimaña para atraerme, dije. Con 2 millones de euros en un seguro de fallecimiento accidental, está claro que el fallecimiento de mi antiguo abogado fue una prueba. Los rostros de Pedro, Concha, Carmen y Josefina se pusieron pálidos al darse cuenta de la verdad. ¿Estaban planeando tu muerte?, papá, dijo Concha. Lo sabías antes de irte. Tenía una buena idea en ese momento, pero ni siquiera mi abogado me creyó. Respondí con una amplia sonrisa. Experimentó de primera mano que yo tenía razón. Pedro se disculpó para hacer unas llamadas importantes. Esto nos dio a mis hijas, a mi esposa y a mí tiempo para ponernos al día. Judith encontró fotos mías de cuando nos conocimos. Ambas hijas admitieron que no me habrían reconocido. Cuando Pedro regresó, todos se quedaron en silencio. Isabel será detenida después del puente, dijo Pedro. Podemos retenerla durante 48 horas antes de acusarla de 3 cargos de robo por sustraer las rentas vitalicias de sus hijos. Ralentizaremos el proceso para que no tenga una audiencia para la fianza de inmediato, explicó Pedro. Papá, si puedes volar el miércoles, alquilar una furgoneta y visitar algunos lugares antiguos para que te vean, dile a quien pregunte que estás aquí para empaquetar las cosas de Josefina. De esta manera Isabel tendrá que comunicarse desde la cárcel. El fiscal confirmó que tus sospechas eran correctas. Tendremos protección policial para ti en casa de Josefina hasta que todo se resuelva. Pedro, ¿estás usando al padre de mis hijos como cebo para atraer a mis primas?, preguntó Judith. ¿Qué garantía tengo de que no se convertirá en una víctima? Miré a Judith y ella vio mi determinación. Maldita sea, lo hará sin dudarlo, sin importar lo que yo piense, dijo. Judith me conocía mejor que yo a mí mismo. Judith Arturo siempre ha sido así. Por eso lo llamé para salvarte de tu ex, dijo Josefina. Arturo nunca le pide a nadie que haga lo que él no haría. Quiere librarnos de esas brujas para siempre. Mi único miedo es que Arturo vuelva a estar en peligro, respondió Judith sonriendo. Si Arturo fuera boxeador, sería campeón mundial, dijo Josefina. Es rápido y puede pensar más que ellas. Isabel y Teresa no tienen ni idea de que él sabe algo. Señoras, relájense. Estaré en manos de Pedro, dije. Si algo me pasa, recuerden que tendrá que responder ante Concha, mi hija. Pedro solo asintió, conociendo los riesgos de mi regreso a Paraíso. Más tarde, mientras las mujeres conversaban profundamente, Pedro y yo hablamos. El fiscal cree que el ex de Judith hará su movimiento una vez que sepa que estás en el pueblo. Estará furioso sabiendo que rescataste a Judith de su terrible matrimonio, dijo Pedro. Isabel se enterará de que estás aquí por un informante plantado en la cárcel municipal el jueves por la mañana temprano. Si lo pillan en el acto, ¿lo contará todo para salvarse?, pregunté. Basado en su historial militar,
Siempre ha admitido su responsabilidad cuando lo atrapan. Es un seguidor, no un líder, así que espero que se rinda fácilmente. Sigue con Isabel y Teresa porque es fácilmente manipulable, respondió Pedro. Al acercarme a mi antiguo pueblo, el paisaje no había cambiado mucho en casi 7 años. Paraíso era uno de esos lugares olvidados por el progreso golpeado duramente por la crisis económica y nunca recuperado del todo. Aquí las cosas funcionaban de otra manera. Era un secreto a voces que el alcalde y un par de familias adineradas manejaban el pueblo como su feudo particular. La ley de Madrid llegaba así, pero llegaba cansada y con poca gana de revolver el avispero. Este aislamiento, tanto geográfico como moral, lo convertía en el escondite perfecto y en un caldo de cultivo para la corrupción. Todo parecía igual aparte de la calle principal recién pavimentada. Decidí que mi primera parada debía ser mi antiguo lugar favorito, si aún existía. Afortunadamente, el bar de Javi seguía allí con el mismo aspecto, pero recién pintado. Entré en el aparcamiento, salí de la furgoneta de alquiler y me dirigí a la entrada principal a las 11:15, justo antes de la multitud del almuerzo entre semana. Contaba con ser reconocido, ya que fui un hombre de negocios en mi vida anterior. Queríamos que todos supieran que había vuelto. Mientras me sentaba y cogía el menú, noté que varias personas me miraban y usaban sus teléfonos móviles. Una camarera me trajo mi café con leche y preguntó si estaba listo para pedir. ¿Está disponible el especial del miércoles de estofado de ternera con patatas?, pregunté. ¿Cómo sabe de eso?, inquirió la camarera. Es para clientes habituales y no se anuncia. Dile a Javi que Arturo quiere el estofado, dije. La camarera me miró como si estuviera loco. Me levanté y dije, no importa, se lo diré yo mismo. Entré por las puertas batientes de la cocina, con la camarera siguiéndome y gritando mi pedido. Javi se giró y me miró. «Serás cabrón», dijo Javi con una sonrisa. «Te has adelantado unas semanas. Bienvenido de nuevo, viejo amigo». Susana trae el café de Arturo aquí para que podamos ponernos al día mientras come. Javi, el hijo del propietario original, nunca cambió el nombre. Habíamos sido amigos la mayor parte de nuestras vidas. Charlamos hasta justo antes de la hora punta. Le pidió a un miembro del personal que fuera a buscar a su esposa para que se uniera a nosotros, dándonos la oportunidad de hablar de cosas importantes. Arturo, debes saber que después de que te fueras, mi mujer terminó su amistad con Isabel y Teresa para siempre. No le gustó lo que hicieron o dijeron sobre ti y los niños, dijo Javi. Javi, van a pasar algunas cosas. Anoche se suponía que iba a haber un arresto que, si las cosas salen bien, desencadenará varios eventos como una fila de fichas de dominó, expliqué. El marido de Concha, Pedro, trabaja conmigo. Por eso he vuelto antes. Javi me miró seriamente y dijo, es un policía cojonudo y un hombre honesto. Metió en la cárcel a 2 de nuestros antiguos concejales el año pasado por corrupción. Tendrás que contarme más tarde, aquí hay demasiadas orejas. Vimos a Sandra entrar en el aparcamiento. Tenía buen aspecto. Me senté y esperé a que entrara sabiendo que me vería por detrás, y no sospecharía nada. Javi, ¿qué ha pasado?, preguntó Susana. ¿Era importante?, dijo Sandra. Cuando me vio, me levanté y me giré hacia ella. Sandra, mi hermana pequeña, se emocionó. Su hermano mayor y más malo estaba en casa. La abracé con fuerza como si fuera ayer. Tardó unos minutos en calmarse. Javi pidió al personal de la cocina que nos dejara solos unos minutos. ¿Saben mamá y papá que has vuelto?, preguntó Sandra. No, y es mejor que lo mantengamos en secreto unos días, respondí. Estás aquí porque Isabel fue detenida anoche. Sí, y va a empeorar antes de mejorar, dije. Una vez que me instale, estaré bajo protección policial. La policía está investigando ahora el fallecimiento de mi antiguo abogado con nuevos ojos, creyendo que está relacionado con el ataque incendiario a su oficina. La expresión de Javi y Sandra lo decía todo. Era bien sabido que el fiscal nombrado hace 3 años estaba tratando de resolver muchos casos sin resolver. «Eres un señuelo para atraer a alguien», dijo Javi en voz baja.
Si esto es correcto, el incendio provocado y varios otros crímenes se resolverán en los próximos días, respondí. Todo esto se hizo para forzarme a volver a la ciudad. El arresto de Isabel y mi repentino regreso interrumpirán una conspiración cuidadosamente planeada. ¿Qué hay detrás de todo esto?, preguntó Javi. Una póliza de seguro de 2 millones de euros con doble indemnización por fallecimiento accidental, dije, asegurado sobre mí. Vaya tela, dijo mi hermana mientras salíamos del restaurante hacia mi furgoneta de alquiler. Estábamos charlando cuando notamos que Teresa se detenía a nuestro lado. ¿Dónde te alojas?, susurró mi hermana. En casa de la tía Josefina. Estaré moviendo sus cosas a la nueva casa, dije. Quería estar lejos de lo que estuviera a punto de pasar. ¿Por qué se fue Josefina del pueblo?, preguntó Sandra. Quiere estar cerca de su nieta y de nuestros 2 hijos, respondí con una sonrisa. Judith y yo llevamos juntos más de 5 años. Tenemos 2 niños que acaban de cumplir 3 y 4 años. Mi hermana estaba en completo shock. ¿Cómo terminasteis juntos, Judith y tú, Josefina, y yo mantuvimos el contacto todo el tiempo? Expliqué. Cuando Judith necesitó ayuda para dejar un matrimonio fallido, su abuela me llamó. La mudé a mi casa. Creemos que su ex causó el fallecimiento de mi abogado y el incendio en su oficina. ¿Saben Teresa e Isabel que eres consciente de lo que está pasando?, preguntó Sandra. No, pero lo descubrirán pronto cuando empiecen a hacer sus movimientos, respondí mientras Teresa se nos acercaba. Arturo, necesito que retires parte de tu demanda contra nosotras, dijo Teresa. El fiscal acusará a Isabel en 48 horas. Desafortunadamente, mi abogado dice que no podemos hacer eso, porque Isabel presentó una nueva demanda de divorcio alegando deserción, abandono del niño y manutención atrasada, dije. Hasta que el tribunal se pronuncie sobre sus reclamaciones, todo tiene que seguir como está. No puedes decir eso. ¿Cómo vamos a sacarla bajo fianza sin activos?, preguntó Teresa. Tienes una orden judicial que congela todo. Quizás vuestro padre podría ayudar poniendo su casa como aval, sugerí. Después de todo, sois sus 2 hijas. Teresa se dio la vuelta y se fue decepcionada. El padre de Isabel y Teresa no tiene nada que ver con ellas, dijo Sandra, no desde que se enteró de los verdaderos orígenes de Sergio. Dice que salieron tan malas como su madre. Eso me hizo sonreír. Terminado con eso, me subí a la furgoneta y conduje hacia la casa de Josefina, deteniéndome para recoger material de embalaje. 3 horas después, estaba aparcando marcha atrás en la entrada de Josefina, usando el gran espejo. Aparqué cerca de la puerta del garaje. Una vez fuera, cerré todo antes de entrar en la casa. Comprobé que no se había tocado nada dentro. Josefina dijo que dejó las cortinas abiertas, pero estaban cerradas. Le envié un mensaje a Pedro para preguntarle si las había cerrado. Respondió que los agentes de policía en la casa podrían haberlo hecho. Sabiendo esto, abrí la puerta principal y entré. Señor Serrano, dijo el oficial tendiéndome un teléfono móvil. Pedro Jiménez quiere hablar con usted. Hola, Pedro, dije. Parece que quienes necesitan saberlo ya lo saben. Teresa habló conmigo en el bar después de mi largo almuerzo. Quería que levantara el embargo sobre los bienes de su hermana y me negué. Me he enterado, dijo Pedro. Grabamos a Isabel y Teresa discutiendo sus planes. El ex de Judith, Borja, salió mucho en la conversación. Isabel le dijo a Teresa que le hiciera saber que tú sabes dónde está Judith. Eso debería motivarlo a hacer lo que necesitamos. Nuestra corazonada era correcta porque Borja apareció 1 hora después. Isabel le dijo dónde te alojabas. Nuestro informante que fue arrestado hoy le dijo que habías vuelto para hacer la mudanza de Josefina. Cuando Borja preguntó dónde Isabel le dijo en casa de su nieta Judith. Unos minutos más tarde vi abrirse la puerta del garaje. Subiendo a la furgoneta, saqué fardos de cajas de cartón y empecé a empaquetar la casa. A las 6:30 p.m. llegó la pizza de Telepizza. Cuando el repartidor llamó, abrí la puerta. Me preguntó si me mudaba. Dije que no, solo ayudando a una amiga.
Borja hizo su movimiento sobre las 11:00 p.m. Usando una palanca, forzó la cerradura de la puerta principal y se deslizó dentro. Viendo una luz en la cocina, se dirigió hacia allí, sacando una pistola de 9 milímetros de debajo de su camisa. Me encontró sentado allí, bebiendo café. «Hola, Arturo», dijo Borja. «Isabel y Teresa te saludan. Estoy aquí para averiguar dónde está Judith para poder visitarla. Lo siento, pero nunca se lo diría al asesino de mi abogado ni al hombre que quemó su oficina», respondí. «Antes de que me elimines, porque ambos sabemos que lo harás, ¿cuánto te prometieron del acuerdo del seguro?» «¿Qué te hace pensar que lo hice yo?», preguntó mordiendo el anzuelo. «Porque pareces alguien a quien podrían manipular para hacer su trabajo sucio. Entonces, ¿cuánto de los 4 millones de la póliza de fallecimiento accidental te prometieron? ¿4 millones? Me dijeron que solo eran 750.000 euros», dijo. Me reí y dije, «¿Sabías que Sergio es en realidad el hijo del primer marido de Teresa?». Su rostro se puso pálido. «Jorge y yo hemos sido manipulados y utilizados por ambas gemelas durante años. Mi abogado, trabajando en mi divorcio, demandó a Jorge y Teresa por todo lo que tenían». La cara de Borja se puso blanca como el papel. Por eso sabía que la demanda de Isabel por deserción y manutención atrasada era una estafa, dije. El divorcio estaba finalizado y solo necesitaba su firma. Me manipuló para que volviera. Ahí fue cuando lo até todo. Eres solo otro peón que han jugado. Así que pregúntate, ¿cuáles son sus planes para ti? Mi divorcio solo retrasó su plan para eliminarme. Que eliminaras a mi abogado volvió a poner en marcha su plan original. Tienes la oportunidad de hacerlos retroceder años. Conociéndolas como las conocemos, ¿qué te dice tu instinto? Es difícil ver a un tonto darse cuenta de que es prescindible una vez que ya no es necesario. Estoy jodido de cualquier manera, dijo Borja. El hecho de que tu abogado perdiera el control de su coche y se estrellara contra un árbol a 110 km/h es homicidio involuntario. El homicidio involuntario te daría cadena perpetua. Podrías conseguir de 5 a 10 años por homicidio involuntario, pero el asesinato es perpetua. Cuando yo esté muerto, pueden afirmar que actuaste por rabia por lo de Judith y no sabías lo que hacías. ¿Te prepararon para hacer el chivo expiatorio? La mayoría de las pólizas de fallecimiento accidental no cubren el asesinato. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?, preguntó Borja. Haría un trato, me convertiría en testigo protegido y esperaría que mi cooperación se tuviera en cuenta. De esa manera me vengaría de quienes planean eliminarme, dije. Borja puso el arma sobre la mesa y dijo, «Llama a la policía». «Borja, date la vuelta. Están justo detrás de ti», dije. Concha observaba a su marido al teléfono preguntándose qué pasaba. Pedro le había dicho que su padre estaba en casa de Josefina. Una llamada tardía a su móvil los despertó a ambos. Mientras él hablaba, ella puso la tetera para prepararles un chocolate caliente. Cuando Pedro colgó, sonreía. «Tu padre nos ha sorprendido a todos esta noche. Ha convencido a Borja y básicamente lo ha forzado a confesar todo. Los policías de Paisano grabaron todo en vídeo». Concha se quedó helada de sorpresa. «¿Cómo lo ha hecho mi padre?». Le contó a Borja algunos hechos que no conocía como la verdad sobre los orígenes de Sergio, dijo Pedro. «Creo que tu padre convenció a Borja de que la póliza de seguro no pagaría por un asesinato. Ese fue el factor decisivo. Ni siquiera yo sé si eso es cierto, pero creó la duda suficiente para que Borja aceptara las consecuencias de un delito menor en lugar de la cadena perpetua. La tía Josefina siempre dijo que tu padre era rápido pensando, pero esto fue inesperado». «¿Qué significa esto para mi madre y mi hermana?», preguntó Concha. «Si Borja acepta testificar contra ellas en el juicio, ambas serán acusadas de incendio provocado homicidio involuntario y al menos intento de asesinato de tu padre», dijo Pedro. Concha cogió su móvil y llamó a Judith para avisarla. Hicieron un plan. Josefina cuidaría de los niños unos días porque Judith iba al aeropuerto. Concha la recogería cuando recibiera un mensaje con su hora de llegada. Después de terminar la llamada, le explicó todo a su hermana.
Para entonces, Pedro se había vestido y se dirigía a la comisaría para obtener la declaración firmada de Borja antes de que terminara la noche. No me desperté hasta las 8 de la mañana. Lo primero que hice fue llamar a Javi para que arreglaran la puerta principal. Dijo que conocía a alguien y en media hora estaban allí. Se reemplazó la puerta, se instaló un nuevo marco y cerradura. El señor estaba terminando cuando mi hija Concha llegó con Judith. Judith saltó del coche y corrió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento me di cuenta de todo por lo que había pasado. Borja fue detenido anoche, dije. Se entregó a la policía que me protegía. Nunca estuve en peligro real. Si ese era el caso, ¿por qué no me llamaste?, dijo Judith. Porque tuve que enterarme por Concha. Eran casi las 2 de la mañana cuando la policía se fue. Respondí honestamente. Pensé en llamarte hoy. Puse mi brazo alrededor de mi esposa y la atraje hacia mí. Te prometo que nunca más me pondré en ese tipo de peligro. Tan pronto como el reparador terminó, cerramos el coche, guardamos su equipaje y fuimos al restaurante de mi amigo a comer. Allí nos encontramos con Carmen Sandra y mis padres. El personal de Javi tuvo que mover 2 mesas para que pudiéramos sentarnos todos juntos. Judith fue recibida calurosamente por todos. Nuestro desayuno cuando llegó fue excelente. Javi estaba tan emocionado por lo que había pasado que nos lo comimos todo. Mis padres estaban encantados de saber que Judith y yo teníamos 2 hijos. Vieron todas las fotos de nuestros hijos y de nosotros que Judith había guardado en su móvil. Mis hijas se abrieron y les contaron cómo me descubrieron con Josefina. Todavía estábamos allí cuando Pedro se unió a nosotros. Noté que parecía cansado. Isabel y Teresa están bajo custodia, ahora, dijo Pedro. Borja ha confesado todo, incluido su plan inicial para eliminar a su padre. Será acusado de incendio provocado y homicidio involuntario cuando testifique en el juicio de las brujas. Teresa e Isabel se enfrentan a 3 cargos de hurto mayor, 2 cargos de conspiración para cometer asesinato y fraude. El fiscal se está reuniendo con el juez de divorcios que llevó el caso de tu padre para agilizar la finalización de vuestro divorcio. Pedro, ¿estás diciendo que Arturo y yo finalmente podemos casarnos?, preguntó Judith, tratando de procesar lo que había oído. El fiscal llevó los papeles al juez, explicó Pedro, junto con los papeles originales de divorcio de papá. Espera que el juez, estando completamente informado, renuncie al requisito de la firma de Isabel al período de espera y emita el certificado de divorcio. Judith, dije, creo que será mejor que te compre un anillo de compromiso adecuado hoy y finalmente te lo pida. Todos murmuraron ante mi comentario. Las lágrimas brotaron en los ojos de Judith. Siempre había creído que lo haríamos, pero esto era algo que no esperaba. Antes de irnos, mamá y papá nos hicieron prometer que iríamos a cenar. Judith y yo nos ocupamos de empaquetar hasta las 5:30. Luego nos dirigimos a casa de mis padres para cenar. Mamá y papá tenían muchas preguntas. Judith compartió cómo la había salvado de un matrimonio fallido gracias a su abuela. Luego habló de conseguir su primer trabajo y a dónde la llevó. Todavía estábamos disfrutando de su compañía cuando Pedro y Concha llegaron con mi certificado de divorcio. Fue bueno saber que ahora era libre. Cuando Judith tuvo la oportunidad de hablar, presumió de nuestros hijos y de nuestra vida juntos. Mi madre dijo que deberíamos celebrar una boda antes de que ambos volvierais. Fue entonces cuando mi padre llamó la atención de Pedro. Cogiendo un vaso de cerveza fresca, cada uno lo seguimos al estudio porque no podíamos meter baza. Cuando se supo que Teresa había sido arrestada, la gente empezó a llamar con más información. La mitad del personal del fiscal tuvo que ayudarnos. Resulta que lo que sabíamos era solo rascar la superficie de lo que Teresa e Isabel estaban tramando. Ahora parece que el alcalde caerá con ellas. ¿Y qué va a pasar con la pareja de hecho de Isabel?, pregunté por curiosidad. ¿Cuán involucrado estaba en todo esto? Probablemente será inhabilitado, pero estará involucrado en la crianza de sus hijos.
Nada de lo que encontramos lo vincula con las brujas, dijo Pedro. ¿Alguien ha avisado a la tía Josefina?, preguntó Concha. Judith usa una talla 12 de anillo por si te lo estabas preguntando. Unos minutos más tarde, Pedro y yo estábamos de camino a El Corte Inglés, donde él le compró a Concha un conjunto conociendo su gusto, y yo compré un juego de compromiso de 3 anillos. Cuando regresamos, nos complació descubrir que no sabían que nos habíamos ido. Estaba al teléfono con Josefina cuando Carmen y su novio aparecieron. La casa estaba llena y todos nos trasladamos al salón. Los hombres tuvieron que traer sillas de la cocina. Papá le dijo a Judith que se sentara en su sillón. Esto le hizo saber a mi madre que algo pasaba, así que observó la escena con ojos de águila. Hubo silencio en la habitación mientras me acercaba y me arrodillaba para pedirle a mi pareja, de hecho, que se convirtiera legalmente en mi esposa. La pillé por sorpresa. Por supuesto, dijo que sí. La fiesta continuó. Mi padre dijo con orgullo: «Necesito ponerme al día con casi 7 años de bebida con mi hijo y vuestro compromiso. Arturo y Judith es la mejor manera de empezar». Pedro tuvo que llevarnos a Judith y a mí de vuelta a casa de Josefina. Se alivió mucho estrés y preocupación. El viernes fuimos al ayuntamiento a recoger nuestra licencia. Judith descubrió que cabía en el vestido de novia de Concha. Javi aceptó ser mi padrino. Carmen se convirtió en la dama de honor de Judith. El fiscal aceptó oficiar la ceremonia. Tuve que comprarme un traje en una sastrería. De ninguna manera mi futura esposa iba a dejar que me casara con ella en vaqueros. El domingo por la tarde, en el jardín trasero de mis padres, con toda la familia presente, pronunciamos nuestros votos para admiración de todos. Incluso el padre de las gemelas estaba allí. Les dijimos a todos que no queríamos regalos, pero mi ex-suegro me entregó un sobre. «Arturo, esto no es un regalo de bodas, es tu herencia anticipada», dijo con una sonrisa. «El resto de mi patrimonio irá a tus hijas». Metí el sobre en mi traje y me olvidé de él por el resto del día. Todos grabaron la ceremonia y se la enviaron por mensaje a la tía Josefina. Alguien preguntó a dónde íbamos de luna de miel. La respuesta de Judith fue: «Después de todo lo que hemos pasado, una vez que la abuela se instale en la nueva casa, nuestra luna de miel será una semana en las Canarias y una semana en la costa de Valencia, disfrutando de los parques temáticos con los niños. Porque sin la familia no estaríamos donde estamos hoy». Antes de volver a casa al día siguiente, le entregué a Judith un sobre. Dentro había un pagaré bancario por 100.000 euros con una nota. Decía: «Gracias por ayudar a arreglar el karma. Siempre pensé que las gemelas asesinaron a su madre. Disfrutaré viéndolas recibir la recompensa que merecen por sus actos y también lo harán mis nietas». Judith guardó el sobre en su bolso sin decir nada a nadie. Después de abrazar a mis hijas y a mis padres, Judith y yo nos subimos a la furgoneta. Condujimos a casa finalmente libres del pasado.